y se juega en la consola original, se juega en otras consolas que han salido con el tiempo que son compatibles, porque hay muchas versiones de esa consola, ¿no?, que han aparecido con el tiempo. Y ese es el proyecto Sinyuden, básicamente, es rescatar juegos que estaban perdidos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro capítulo de Valencia Clips. En esta ocasión me acompaña un invitado que tenía muchas ganas de conocer, porque es una persona que es valenciano, pero no vive como tal en Valencia. Él es como tal Luis. Bienvenido a Valencia Clips. Hola, Mar. Y pues nada, quiero como tal conocer todo desde el principio a fin, porque esta persona que está acá vive en Japón. Así es. ¿Sí? Pues coméntame un poco rápidamente qué es el vivir en Japón. ¿Cómo lo ves? ¿De dónde salió eso de, sí, me voy? Sí, a ver, esto surge de mi afición por los videojuegos. Yo cuando empiezo a jugar a juegos de la época de PlayStation, de la primera de todas, hay muchos que me llaman la atención y veo que están hechos en Japón. Entonces pienso en estudiar japonés e irme a trabajar allá algún día, porque aquí no había nada de videojuegos en su momento, ¿no? Estamos hablando del año 2000, 2001, 2002. Ahora hay un montón de academias de videojuegos, hay un montón de empresas, pero en su día es que absolutamente nada. Dije, bueno, vamos a la cuna del videojuego, lo que yo creía que era la cuna del videojuego. Y estudié traducción e interpretación del idioma en la carrera, tanto en la UJI de Castellón como en Barcelona. Y me acogí a un programa de intercambio en el año 2006, con el que ponía ya el pie en Japón, y entonces ya, una vez allí, dije, ahora es cuando me tengo que buscar la vida para quedarme. Era el caballo de Troya, ¿no? El intercambio entre entre universidades, y luego ya vino la manera en la que traté de no abandonar el país, siempre y cuando hubiera trabajo, por supuesto. Claro, no obvio. Se trataba de malvivir. Pero esa decisión fue, obviamente, estando allá, o fue una decisión que tú, como... Hay personas que yo siempre digo como que, bueno, tienen una meta y tienen un objetivo tan claro que pase lo que pase, igualmente, si tú quieres eso lo vas a conseguir, Bueno, ¿me entiendes? te cuento, sí, era el objetivo principal, porque yo incluso cuando estudiaba japonés no tenía fondos, no tenía medios para costearme los estudios, pagarme la carrera. Entonces recuerdo que, obviamente, desde mi familia lo veían como algo raro, decían, ¿cómo te vas a ir a Japón? ¿Cómo ves esto posible? ¿Cómo vas a conseguir un trabajo de esto si no entendían absolutamente nada? Y yo dije, bueno, de acuerdo, ¿no queréis apoyarme en los estudios? Pues yo trabajo en un McDonald's y con el dinero que saqué ese verano, 3 meses, me pago la matrícula, vivo en Barcelona, y allí ya, pues, aunque yo en mi mente decía, aunque tenga que dormir en un banco con cartones. Claro, es que al final uno siempre, partiendo también como el nivel de padres, hay una como preocupación, pero también más que todo porque es el desentendimiento que no saben lo que es, ¿me entiendes? Entonces, Sí. entiendo que tú también estuviste ahí como tratando de inculcarles a ellos que, mira, esto como tal es un mercado muy importante, pero como no entendían nada, tú mismo lo demostraste, ¿me entiendes? Ahora lo he demostrado, pero en su día no Claro, pude venderles la idea. Claro, obvio, que No eso es lo entendía. más difícil, porque Claro. tú escuchas siempre por ahí, Sí. que esté jugando con estos monigotes y no sé qué, pero al final, mira ahora, 20 años después, es totalmente diferente lo que está pasando, ¿me entiendes? Sí, porque no ven como una industria, como un trabajo, el hecho de que alguien pues se dedica a los videojuegos. Claro. Parece como un mero entretenimiento que no se pueda sacar dinero de allí, ¿no? De ninguna de las maneras. Entonces yo pensé, bueno, si los videojuegos no funcionan, siempre hay series de animación japonesas, ¿no? Que a lo tonto muchos de nosotros de pequeños hemos visto alguna serie que sin saberlo se había producido en Japón, entonces teníamos referentes culturales del país en concreto. Así que bueno, yo, mira, como anécdota también, incluso ya estudiando la carrera en la Universidad Autónoma de Barcelona, allí no te preparan para ser traductor de videojuegos, que es lo que yo quería. Yo estudié el idioma, pero para dedicarme a esto profesionalmente, lo que es la localización de videojuegos, la adaptación a otros mercados de videojuegos japoneses. Vale. Entonces allí te decían, bueno, te vamos a preparar para la rama audiovisual, traducción de películas, traducción de series, documentales, o te vamos a preparar para una rama de traducción médica, traducción jurídica. Claro, no existía, era algo nuevo que al final tú también viste como que esa oportunidad y entendiste como que, bueno, mira, si ya sé el idioma, obviamente entiendo que te prepararán con ramas específicas porque hay una jerga específica para eso, un lenguaje técnico, pero en este caso, ¿cómo surgió eso de que tú dijeras, mira, lo mío eran los videojuegos, me gusta? ¿Quién te podría enseñar eso? Nadie. Claro. Nadie me podía guiar, nadie me podía dar unas pautas. Entonces, incluso recuerdo el caso de un profesor que se me acercó y me dijo,
¿de verdad que te quieres dedicar a esto? Como diciendo, estás loco, ¿no? Y trataba de reconducirme, ¿no? Claro. A otra vía, ¿no? Me decía, yo creo que te va mejor, ¿no? Si tú trabajas el tema audiovisual de cine. Yo, no, que de videojuegos. Y me decía, no, vamos a hablar en serio, que estaba preocupado por mí, ¿no? Como diciendo, está loco, Ya. no va a tener trabajo en la vida. Tal cual. Sí. Pero es que al final uno parece, o sea, siempre pones en una balanza muchas cosas. Y yo yo soy muy apasionado con lo que hago. Y si tú en este punto querías eso iba a pasar. Simplemente sí. Que de la nada empezaste, supongo que ya veías series, jugabas un videojuego, o sea, eras un loco de todo lo que es el gamer, pero al final también tú dijiste, bueno, pero si no existe esto y yo puedo profesionalizarlo, vamos a ver de qué forma lo puedo hacer. Y entiendo que empezaste entonces haciendo tus propias traducciones, o cómo fue ese inicio al mundo como tal de lo que es ahora mismo tu trabajo ahorita. Pues yo no me atreví a hacer traducciones, pero lo que sí que hacía es que importaba muchos videojuegos de Japón, los jugaba en japonés, practicaba mi japonés con ellos, me creaba listas de vocabulario y digo, ¿y ahora cómo exploto yo esto? ¿Cómo le saco rendimiento, ¿no? a estas importaciones y a estos juegos que puedo yo jugar antes que nadie? Porque mucha gente tenía que esperarse a que salieran traducidos y muchos de esos juegos también se cancelaban o nunca llegaban al mercado europeo. Pues entonces me ocurrió contactar con revistas de videojuegos, las típicas revistas de papel o online. En la época hacían muchos análisis de videojuegos, hablaban también como unas previews de lo que se viene, ¿no? Lo que va a llegar en el futuro al mercado occidental. Y yo decía, ¿me permitís hacer esto pero de los videojuegos japoneses? Muchos lo hacen de videojuegos americanos, de Japón no lo hacía nadie. Entonces digo, mira, que me he jugado al último juego de rol japonés, ¿te apetece que le diga a la gente de qué va? Que explique la historia, que explique si el juego es bueno, si es malo. Y hacía pues unos artículos para las Empezaste revistas. Como columnista de una revista específicamente de videojuegos. Así es. Pero no del mercado americano, sino del occidental, directamente. ¿Te recuerdas del primer juego que hiciste algo? ¿O algo? Sí. Se llamaba, fíjate, Tenchi no Mon, que es un nombre japonés, que es como la puerta celestial. Se llamaba un juego de la PlayStation Portable. De la PSP. Pues sí, ese juego lo tuve que importar, lo jugué en japonés completamente y bueno, y un juego malísimo además. Entonces recuerdo que dije, ya cuidado con este juego, si viene, no lo compréis, habrá mejores opciones. No, en serio. Bueno, pero también tenías como una libertad al momento de expresarte, pero por eso mismo, porque no había nadie tampoco que lo hiciera, entonces tú ya marcaste como tu estilo, como tu obviamente tu crítica, porque al final también desde la persona, ahí tú comentabas, mira, no me parece tan bueno, creo que no. Claro. Bueno, mira, pero eso está muy interesante porque obviamente yo pensé que ya habías como todo el tema laboral ya te había comenzado con eso, y al final, ¿cómo comienza el tema laboral? O sea, entiendo que estudiaste, empezaste a arriesgar cosas, empezaste tú a tener ese interés, pero ¿cómo llega una oferta de trabajo con un puesto que al final ya para el mercado occidental sí que existe, pero para el mercado europeo es como que, ¿dónde estás trabajando? Claro. ¿Qué estás haciendo? Era tan complicado esto que yo hice un poco los deberes. Me preparé bastante en caso... Yo me cubría las espaldas, por así decirlo. Como mi objetivo era quedarme en Japón, por un lado, con la empresa, la revista de videojuegos, les dije, voy a estar en Japón, ¿es posible ser corresponsal en Japón? Muy bien. Y entonces, en el caso de que se me acabe mi año de estudiante, yo puedo conseguir un visado de periodista. Y continúo simplemente con mi trabajo, pero desde allí, esta vez ya pues haciendo más artículos a pie de calle, pues alguna fiesta de aniversario de algún videojuego, crónica de un lanzamiento, el Tokyo Game Show, ¿no? Ir ahí un poco a ver pues las últimas novedades al día. Entonces digo, bueno, por un lado esto lo puedo hacer. Por otro, como yo quería trabajar en Square Enix, que era la empresa de los juegos de rol que a mí me gustaban, los Final Fantasy, previo a ir a Japón ese verano, yo entro a trabajar en la filial europea de Square Enix, pero como tester de videojuegos. Ven que se me da bastante bien, enseguida me ascienden a líder de testers, luego me ascienden a editor en 3 meses. Y entonces cuando yo les digo que... Pero, pregunta, que te interrumpo, pero... ¿Tuvo que ver algo con el idioma? De que conocías más el idioma, obviamente, y por eso era como que normalmente los testers en Europa, o sea, son testers, son personas que juegan y que tienen una habilidad para encontrar algunas ciertas como... Pero si tienes el idioma y obviamente te da esa facilidad, ese aumento o ese incremento en cuanto a capacidades fue muy rápido, o sea, fluctuó muy rápido. Sí, se dieron cuenta enseguida que
era un tester yo de la rama lingüística, por así decirlo, vale. más que de la rama funcional. Claro. Entonces, como la mayoría de gente no sabía japonés y yo sí, pues encontraba muchos errores con el original, porque yo en mi rato libre jugaba la versión original. Vale. Entonces recuerdo que ese verano, desde Japón, que es desde donde se implementaban las correcciones al videojuego, decían, oye, ¿qué está pasando con la versión española? Que nos están llegando un montón de informes de que hay errores. Y entonces fue a raíz de ver que, vamos, que no quería yo destacar de manera especial, pero que sí que el juego podía mejorar. Vale. Y entonces el jefe de Square Enix Europa, me recomienda a mí para Japón, porque yo ya hay un momento en que le digo, mira, que yo en realidad no voy a poder quedarme aquí porque solo tengo unos meses de verano, luego me voy de estudiante a Japón, pero allí me gustaría seguir trabajando en la empresa. Vale. Hay una posibilidad no de trabajar, pero desde Japón en vez de desde Londres, que era donde estaba la filial. Y él dice, tranquilo, voy a ponerme en contacto con ellos, te harán una prueba, una prueba ya de acceso, por así decirlo, a la empresa, y si la superas, pues lo más lógico es que te quieran contratar. Vale. Bueno, pues yo al llegar a Japón y empezar los estudios, efectivamente me llaman, me dicen, ven y haz la prueba en la empresa. Hago la prueba, me sale muy mal. Vale. Pero me da la sensación de que por lo que fuera estaba justa para entrar a trabajar, porque el nivel de ellos es altísimo. Vale. Yo tenía además 21 años o así, 22. Vale. Para que te hagas una idea, los traductores que estaban ellos empleando era gente de 40 años, 45... Había un señor incluso que había hecho un diccionario de japonés-español. Claro. Yo digo, y yo que básicamente... Mucho nivel. Pero al final también, lo que yo siempre digo, o sea, hay algo que también caracteriza a, vamos a llamar joven, pero es la curiosidad, ¿me entiendes? Y obviamente capaz vieron eso en ti y dijeron, mira, pero me parece como que puede dar mucho más, pero vamos a otorgarle responsabilidad, ¿me entiendes? Sí, la gana de trabajar. Ellos vieron que, vamos, mi objetivo en la vida era ese. Ya lo entendieron y que sabían que yo era capaz de estar allí viviendo, si hacía falta, ¿no? Trabajando todas las noches, todas las mañanas para sacar adelante los juegos. ¿Y trabajaste como tal en esta empresa? ¿Cuánto tiempo ahí más o menos estuviste? Pues una vez ya pasé las pruebas, fueron al final un poquito más de 10 años, con una pequeña pausa de un año en la que trabajé para Nintendo Europa. Vale. Por falta de trabajo precisamente, ahora te cuento por qué. Pero vamos, que la suerte fue también que en su momento tenían tantos proyectos, la empresa estaba creciendo tanto y necesitaban tantos traductores de español que estaban todos trabajando en remoto, pero querían que trabajaran allí internamente y coincidió que al estar yo en Japón y haberle fallado uno de sus traductores porque no consiguieron dar con él... Era para ti. Justo, sí, tuve la suerte, toda la suerte del mundo, se puede decir. Y ahora, hablando un poco desde esas personas que como que saben que es Nintendo, saben que es Final Fantasy, saben todo esto, pero de alguna forma no están tan involucrados con este mundo. O sea, en el punto de, ¿tú cómo puedes describir, como con manzanas y peras, un poco lo que hacías dentro de esas organizaciones tan grandes y esos méritos tan, por lo menos para mí, o sea, cuando yo estaba leyendo un poco, porque sí que estábamos investigando, que esta persona estuviese detrás de Final Fantasy VI, o sea, para mí... eso era casi que una locura de videojuego, ¿me entiendes? Ya ahora mismo han salido muchas cosas y bueno, ha pasado mucho tiempo también. Entonces, cuéntame un poco de eso. ¿Cómo tú se le puedes explicar a alguien cuál era tu trabajo? ¿Qué hacías específicamente? Y si te divertías haciéndolo, ¿sabes? Sí. A ver, para mí, empezando por el final, la diversión era absoluta. Yo no lo consideraba un trabajo. Yo estaba ahí y decía, qué suerte tengo que me estén pagando por esto. De hecho, hasta... Fíjate tú que me contrataron con el salario, se aprovecharon también de mí un poco en eso, dije, le vamos a dar un salario de McDonald's, porque yo dije, bueno, yo he cobrado esto en el pasado. Tú fíjate que los sueldos de Londres también eran bastante bajos para la época y no eran tan especializados. Cuando ellos me dan este trabajo, me pagan el mínimo laboral japonés, que yo aún así pensaba, bueno, para la edad que tengo y esto, y la oportunidad sobre todo, si es algo que voy a hacer gratis, me parece genial. Entonces, veían esa disposición y para explicar fácilmente en qué consistía mi trabajo, ellos me daban los archivos en donde estaban los diálogos de los personajes, la historia del juego, unos archivos que tú no tenías el videojuego, no sabías realmente quién decía qué frase. Okay. Que todo tuviese una coherencia, que tuviese un mismo tono. Era todo desordenado, era todo absolutamente desordenado. Vale. No estaba de ninguna manera preparado de forma lineal para que tú tradujeras todo conforme a la historia del videojuego, porque estos videojuegos al final son como un libro, tú te estás leyendo un libro pero con personajes interactivos en pantalla. Entonces yo traducía todo. La suerte que tuve es que con el Final Fantasy VI me lo sabía de memoria. Yo ese juego sigue siendo mi favorito de todos los tiempos y es justo el que me dan para traducir.
Y claro, y al yo ver las frases, ya sabía, claro, dónde salían. Claro. Entonces, claro, cuando esos... luego viene la parte de testeo, que es la que yo hacía en Londres. La parte de testeo es, vamos a ver si contextualmente esta frase se ha traducido bien para esta escena. O si significa otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si salía la palabra claw, en inglés, claw, pues podría ser tanto pues, una garra, si es un objeto de un personaje, ¿no? De equipamiento, como un gancho. Entonces, a lo mejor no puedo decir que tiene un gancho muy específico. Vas traduciendo ese tipo de cosas y luego tienes un mes o dos para, en el videojuego, ver en pantalla si han quedado bien o no, si tiene sentido o no. Si el que ha hablado es un hombre, si es una mujer, que a veces cambia la cosa. Claro, ellos dicen, entonces, ¿cómo es posible que este tío tenga tan pocos errores, no? Dice, ¿qué está pasando aquí? No sabían que yo el juego me sabía. Había jugado y obviamente seguía jugándolo y... Claro. ¡Qué locura! Entonces la parte de testeo fue ridícula. Casi nadie... La gente que estaba al otro lado informando de esos errores no encontraban casi nada. Y ya luego, como tal, que haces todo esto, ya duras 10 años, ya te diste cuenta que el salario no estaba tan bien. No estaba tan bien, exacto. Yo digo, 10 años cobrando... Imagínate, hubiera sido duro. Y ya después de esos 10 años, ya entiendo que tú dices, mira, ya sé mucho de esta industria, ya más o menos entiendo, y pasas a formar tu propia empresa. Así es, exacto. Cuéntame un poco de eso. Pues la empresa surge a raíz de que en esos 10 años de traducción hay amigos dentro de la empresa y fuera de la empresa que les gusta también hacer videojuegos. Entonces me dicen, Luis, tú que has trabajado en la narrativa de los videojuegos, que has adaptado historias de videojuegos japoneses a español, ¿por qué no creas una historia tú y hacemos un videojuego a partir de la historia que crees? Y yo dije, bueno, me lo voy a tomar un poco a cachondeo también porque no sé si esto va a llegar a algún lado, si vamos a acabar el juego. Entonces creé un videojuego, una historia que era una aventura conversacional en donde tú sales de fiesta en Japón por los barrios de bares y de discotecas e intentas ligar con japonesas. Entonces, dependiendo de las conversaciones que tengas con las japonesas, la historia acaba de una manera o de otra y es todo pues problemas, cosas de cachondeo que van saliendo en el juego. ¿Pero eso se puede jugar? Ahora mismo no, porque salieron las aplicaciones para móvil en su día y ya pues no acabamos renovándolas y se eliminaron. Ahora que pienso, sí que se puede jugar, existe una versión física, lo salvamos el juego de alguna manera. Mira, bien, que eso tiene que ver con esto, luego te explico también por qué estamos haciendo esto. Está preservado en CD, creamos 300 copias de ese juego, por ejemplo, pero lo más que no sé cuántas quedarán por ahí funcionando, circulando. Claro. Pero sí que ahora que dijimos, yo tengo mi copia, ¿verdad? Yo tengo mi copia porque dije, este juego no se puede perder. ¡Qué locura! Y es el primero que hacemos. Está muy bien. Y entonces ahí fue cuando dijimos, ¿cómo le llamamos a nuestro grupo? Vale. Y entonces yo dije, pues Shinjuden. Que Shinjuden significa la leyenda de los colegas. Ah, mira. Nos hemos juntado a unos colegas en plan, a ver si nos convertimos en leyenda, ¿no? ¿Y ellos también, ellos los conoces allá o allá directamente? Ah, vale, o sea, son japoneses. Tampoco. son españoles que trabajan en distintos trabajos, pero que a todos les gustan los videojuegos. Uno es programador, otro es artista, otro... Todo lo que necesitabas para crear el videojuego, que era el que lo hacía, el que lo traducía y el que obviamente le daba vida a todo como tal. Vale, y háblame como tal de esto que tenemos por acá, que obviamente me dijiste que era algo como primicia. Ah, sí, el juego este que tenemos aquí es Zero Win Classic Console, se llama. Lo más importante de esto, lo muestro aquí, es que está preservado, que yo digo, está salvado del digital, porque el digital... Los caprichos que tiene es que con el tiempo, pues por tema de licencias, muchos productos desaparecerán. Luego mucha gente, ese juego que se lo ha descargado en digital, no se acordará ni en qué ordenador lo tiene registrado, ni en qué USB, ni en qué drive. Tal cual. Y un momento que dices, quiero jugar y no puedo, porque esos datos descargados o se pueden corromper también. Claro. Entonces mi idea siempre, justo con el primer juego, ha estado bastante bien hilado, era los juegos que yo consideraba que tenían cierto valor, por un motivo o por otro, intentar mantenerlos en formato físico, que bueno, que también puede venir un terremoto y pueden desaparecer, ¿no? Tal cual. Pero que habrá muchas copias, quiero decir. Habrá las suficientes para que alguien en su casa, los coleccionistas sobre todo, los guarden y también los puedan disfrutar, ¿no? De alguna manera. Entonces este juego en concreto es de formato Sega Mega Drive o Sega Genesis en el mercado americano. Vale. Y consta de un cassette como los que existían en la época, de un cartucho. Y se juega en la consola original, se juega en otras consolas que han salido con el tiempo que son compatibles. Porque hay muchas versiones de esa consola, ¿no?, que han aparecido con el tiempo. Y ese es el proyecto Shinjuden, básicamente. Es rescatar juegos que estaban perdidos con licencia. Lo que te iba a decir, o sea, al final, ¿cuántos has rescatado? O sea, de alguna forma entiendo que este sale mañana, pero porque has hecho otros también. Sí. Ya ahora me contaste un poco que tenías una meta de hacer 10 en esta versión, pero obviamente todo lo que era que si las personas le encanta o esos juegos que tú dices, ¡guau!
es que en Japón todo el mundo lo jugaba, pero en Europa nadie sabía qué era. Nadie sabía que existían. Entonces, eso es, básicamente eres como un game hunter que vas por ahí, sí. donde tú dices, mira, me gusta esto, pero más que todo porque ya al leer esa radiografía en japonés, como quien dice, tú dices, puede adaptarse fácilmente al español, al castellano, y podemos también darle de qué jugar a esa persona. Entonces, ¿cuánto tiempo puede llevar a ti, cuánto te puede llevar a hacer como tal este videojuego? Bueno, en total, desde el momento en que se empieza a negociar la licencia con el propietario hasta que el juego sale a la calle, suele ser un año aproximadamente. Vale. Se tarda bastante tiempo. Con un poco de suerte, a lo mejor lo puedes reducir hasta medio año. Vale. Todo dependerá de la dificultad que tenga ese juego de adaptarse. Como es de disparos, pero no lo he dicho, es un juego, es un matamarcianos, ¿no? De toda la vida, basado en un juego de arcades. No tiene mucha carga textual, tiene poquito texto y entonces se puede adaptar relativamente rápido. No hay que hacer tanto cambio al juego en sí mismo. Si es un videojuego de rol, pues imagínate, ahí sí que hay 100.000 líneas de diálogo. Porque es un libro, como tú me estabas contando. Claro, o sea, es un libro al final. Al final parece como que estás leyendo una saga. Imagínate, Final Fantasy debe ser, o sea, si lo unes completo, toda la saga, ¿hasta cuántos hay? ¿Cuántos más o menos hay de Final Fantasy? 16 ya. Imagínate, esos son 7, 8 libros, pero... Pues tarda toda una vida. Claramente. Entrar a estos juegos. Estos, en cambio, te los pasas en 45 minutos. Claro. Y es disparar y ya está. Los otros tienes un sistema de combate, tienes unas escenas, cortes no animados. Claro. Y esos juegos, 45 horas, 50, 60. Pues imagínate el contenido, ¿no? No acaban nunca. Ser una locura. No acaban nunca. Y para cambiar un poquito el tema, pero simplemente conocer a Luis. ¿En qué parte de Japón estás viviendo? Bueno, ahora mismo, curiosamente, estoy viviendo en un valle alejado de la urbe de la metrópoli, ¿no? Bien. Allí, pues, simplemente para, digamos, regenerarme mentalmente, porque Japón es, vamos, la locura máxima, muy rápido, ¿no? Sí. Me encantaría ir, ya te avisaré cuando vaya a Japón, porque de verdad que me parece algo tan magnífico que tú dices que hay que verlo con sus propios ojos, con los ojos. Sí, vas a alucinar. Pero lo que te digo es, allá como tal me dijeron, o investigamos por ahí, que tienes como un pequeño museo. Sí. ¿Qué tienes en ese pequeño museo? Pues hay consolas rarísimas, incluso algunas que nunca llegaron a salir al mercado. Vale. Hay una colección completa de juegos de Sega, porque como es mi plataforma favorita, pues de esta marca hemos recopilado todos los juegos más antiguos de, por ejemplo, la primera consola que salió en el año 83 y que nunca llegó tampoco a Europa. Claro. Entonces, todo el catálogo de esa consola, de la siguiente, de la Master System, de la Mega Drive. Hay juegos muy raros solo para consolas japonesas también. No he contado, no sé el volumen real, mucha gente me lo pregunta, pero está por encima de los 10.000 juegos. Hay varios cuartos llenos de videojuegos. Y esa era la oficina. ¿Qué pasa? Que llega un punto que parece más un almacén museo que una oficina. Pero antes, cuando llegaste, no tenías nada. O sea, ¿fue desde tu llegada o sí que tenías acá en España y te lo fuiste llevando? Aquí, ¿O cómo más o menos aquí tenía muy poco. Todo lo que tenía que había en una pequeña estantería. Vale. Y entonces lo que pasó es que durante mis años el año de estudiante, los primeros años de trabajo, empecé a comprar muchos videojuegos y los enviaba aquí, a Valencia, a casa de mis padres. Entonces los juegos se han quedado aquí. Vale. Y luego ya, al yo quedarme en Japón, pues porque esto, yo siempre pensé que quedarme en Japón iba a ser complicado, que llegaría un momento en que renovar el visado sería muy difícil. Claro, porque al final también pasa a un punto de burocracia que cada gobierno tiene un papeleo diferente, ¿me entiendes? Y Japón obviamente no es como un destino que muchos elijan para, porque hay muchas reglas y hay muchas... Eso en este caso te fue con suerte, pero porque tuviste el trabajo y porque obviamente pasaron todas estas cosas. Pero ahí siempre yo dependía de que una empresa mantuviera mi contrato, tuviera más trabajo. Y al yo crear Shinjuden es cuando ya empiezo a almacenar en Japón. Vale. Porque igual el trabajo depende de mí. Claro. Si yo creo esta empresa, el visado dependerá si la empresa funciona, si va bien o no. No de que alguien me ofrezca un trabajo o me lo quite. Tal cual. Entonces, responsabilidad mía 100%. Absoluta, claro. Ya llega el momento en que digo, vamos a coleccionar a lo bestia. Y entonces ya estos videojuegos se quedan en Japón. Hasta entonces, fíjate, siempre pensaba que habría algún problema y tendría que regresar a España. Por eso todos los videojuegos los iba enviando a España. Claro, obvio, no. Entonces aquí tengo otro museo. Qué locura. Hay dos sedes. Ahora hay dos sedes. Hay dos sedes. Lo que te iba a preguntar. Si mañana algo pasara y te tienes que solamente quedar con un solo videojuego. Ostras, un solo videojuego. Un solo videojuego de toda tu mega colección. Vale. ¿Con cuál te quedarías? El Final Fantasy VI que traduje yo, el primero. Ese sería el que
Bueno, está bien, te doy a chance que dos juegos. Para que te diga algo más, claro, obvio, más original, ¿no? Claro, obvio. ¿Cuál podría ser ese segundo? ¿Cuál podría ser ese segundo? Sería un juego de Mega Drive, seguro. Sería Sonic 3. Sonic 3. ¿Sabes por qué? Porque la banda sonora la hizo Michael Jackson y esto es algo que la gente no sabe. Ah, mira. Sí. Ah, no lo sabía en realidad. No, es una historia que muy poca gente sabe, pero yo que soy periodista de videojuegos, y como te explicaba antes, hubo un momento en que me obsesioné con la relación que tenía Michael Jackson con Sega, porque él era muy fan de los juegos de Sonic. Entonces, hablando con gente que participó en el desarrollo, dijeron que Michael Jackson realmente la banda sonora la preparó en su casa, pero cuando escuchó cómo era el resultado de sus composiciones con el chip de sonido de la Mega Drive, un chip Yamaha que era bastante bueno, pero claro, sonaba máquina, sonaba sonido, claro, ¿no? de chip, dijo, no me gusta, no es lo que tengo en mente, por favor, no pongáis mi nombre en los créditos. Os cedo la música, os cedo la explotación, pero yo no quiero salir, no como el compositor de esto, porque no suena como está en mi cabeza. Qué locura. Con el tiempo se ha sabido que era él. De hecho, el tema final del Sonic 3 es Stranger in Moscow, es una versión de Stranger in Moscow. Hay un tema de Jam que está metido en Sonic 3. Claro, todo muy, pero obviamente vosotros son los que saben, porque de alguna forma claro, yo no tenía idea, ahorita me estoy enterando de eso. Yo es que soy muy fan de Michael Jackson. Y muy fan de Sonic. Entonces... yo soy también muy fan de Michael Jackson, pero obviamente, no tenía ni idea de eso. Ojo, deben haber miles de curiosidades y datos que tampoco voy a saber, pero hasta que salgan a la luz. Claro. Y para más o menos tener también localizado, que encontré un dato muy curioso en todo lo que es internet. Vale, a ver. Que una vez tú fuiste a una tienda y en esa tienda tuviste un cartel y ese cartel tú lo querías sí o sí porque tú no entendías cómo ese cartel estaba ahí. De verdad. Y tú querías como tal ese cartel y querías hasta con una cizaña cortarlo y de la nada llega como tal el dueño y habla contigo. El milagro. Cuéntame un poco de eso. El milagro, claro. Ese cartel, para que la gente lo entienda, era un poco como el arca perdida de Indiana Jones, ¿no? Vale. Indiana Jones, para conseguir ese cartel, sabe que puede generar el mal, muchos problemas, pone en peligro su vida. Yo perdí el juicio también. Yo cuando vi ese cartel, era un cartel que ya no se encuentra, un luminoso con la marca Neo Geo, que es la consola más potente de la historia para su época, y ni entre coleccionistas eso se encuentra. Y yo me lo veo tirado en la calle. Pienso que es basura, me lo quiero llevar y encuentro que está enganchado, ¿no?, a un cenicero de allí, de la antigua tienda de videojuegos, desde donde, curiosamente, seguramente se habría explotado ese cartel. Porque es un reclamo, ¿no? Es el típico cartel luminoso como de bar que ves fuera, ¿no?, en los sitios y dices, vamos a entrar a ver qué hay. Pues estaba en la calle. Claro, al estar ese cartel atado, digo, pues el propietario no quiere que se vaya de aquí. Obviamente. Digo, pero lo está tratando muy mal, ¿no? Porque está aquí entre montañas de basura. Entonces digo, bueno, voy a salvarlo, voy a preservarlo, ¿no? Voy de alguna manera a meterlo en mi colección, en mi museo. Esa es la pieza angular ahora mismo, ¿no? Y como no había manera de sacarlo manualmente, compramos una cizalla en una tienda de herramientas que había cerca. Vamos, aquí era súper sospechoso, ¿no? Encima en plena noche, íbamos ahí medio camuflados. Y digo, me van a expulsar de Japón, como me vea la policía. Digo, pero me lo llevaré conmigo, ¿no? Ya. Y con todas las consecuencias. Claro. No me importa, a este nivel de locura, ¿no? Tuve la suerte de que cuando, ya con la cizalla comprada, volvimos a la tienda, estaba el dueño abriendo lo que también era ya pues un almacén. Y entonces yo le dije, ¿hay posibilidad de que me lleve esto legalmente? O sea, tiré la cizalla, ¿no? Y le digo, ¿me lo venderías? Y el hombre ya me dice que sí, y empezamos a negociarlo y al final pues conseguí el cartel. Sí. Qué locura, o sea, la pasión llega a un punto de que puede ser locura también. O sea, sí, es locura. Editar estos juegos también es un poco locura, porque es un mercado ahora mismo que no es existente, ¿no? Estamos intentando que la gente vuelva, ¿no?, a recuperar la plataforma con la que se crió. Y esto como tal, o sea, yo ahí vengo y trato como de entender un poco también que sigue desarrollándose mucha tecnología y obviamente el mercado tanto coreano como el mercado también ruso, o sea, hay muchas cosas que al final no todo ahora es Japón, o sea, hay muchas vertientes que también como que están siendo vanguardia en cuanto a creación de videojuegos, en cuanto a los arcades y todo este tema. ¿Tú qué consideras? O sea, que al final los videojuegos van a llegar a un punto donde todo va a ser digital y ya no vamos a tener tanto lo físico, o va a haber ese Luis que tiene todo en su casa y que quiere este tipo de videojuegos simplemente para
tener la colección completa o el catálogo, o simplemente porque le apetece jugar a lo antiguo y a lo físico, ¿me entiendes? Claro. ¿Qué más o menos consideras tú en cuanto a toda la tecnología que hay ahora mismo? Sí, sí. ¿Eso se va a perder, se va a mantener? ¿Cómo lo ves tú a nivel empresarial, más que todo, que es tu empresa? A nivel empresarial es un movimiento reaccionario a la tendencia actual, que es que todo sea digital. Se va a perder absolutamente. Pero del mismo modo que en la música estamos viendo que vuelven los vinilos y que ya no todo el mundo está en Spotify, sino que hay una industria, ¿no?, ahí detrás que considera que hay cierta magia en tenerlo físicamente y en apreciar, pues a lo mejor los artes de una portada, los insertos. Videojuegos, pues siempre habrá un pequeño grupo de personas, no somos muchos, que prefiera comprar el juego en físico antes que en digital. La industria en general va a eso, va a que todos desaparezcamos, ¿no? Los que estamos trabajando en este tipo de productos. Pero, ya te digo, está el movimiento rebelde reaccionario de decir no queremos hacerlo, no queremos que impongáis vuestro criterio. Es verdad. También es cierto que sacándolo en físico hemos conseguido que las tiendas tradicionales puedan, de alguna manera, ganarse un dinero distribuyendo esos juegos que el digital les quita. Claro, es que al final es que era como se mantenían ese tipo de tiendas, como la del señor del letrero, obviamente. Claro. Todo lo que vendía dentro de la tienda era básicamente puro físico. Fíjate. Y ya de la nada, obviamente, supongo que hasta ese cartel termina ahí por alguna rabia o alguna de todo ahora es digital y ya yo no voy a saber cómo pagar ese alquiler y me voy. Exactamente. Porque eso también pasa. Claro. Pero yo por lo menos, si te soy sincero, me gustan los videojuegos, entiendo mucho de videojuegos, pero no al punto obviamente que tú, porque ya tú tienes algo que obviamente vale destacar que desde el punto de lo bonito, de lo agradecimiento de estar contigo con una persona que tiene tanto conocimiento en su cabeza de todo lo que es el sector de videojuegos, ¿sabes? A mí por lo menos me impresiona y me sorprende, simplemente es estar hablando con una persona que ha trabajado en Nintendo, que tiene su propia como museo, porque al final va a ser un museo. Sí, va a ser un museo. Tú te ves en unos años como hablando de todo lo que es tu museo, pero en un videojuego. O sea, te lo planteo, no sé, es una idea. Puede ser que, mira, de alguna forma lo monetices más adelante. Todo lo que tienes, hacerlo como un libro, que era lo que hablábamos como Final Fantasy, que al final son escritores que desarrollan ideas que al final tienen coherencia y que puede... Pero mira, la historia de Luis en un videojuego. Ya no tanto por el cachondeo con los colegas, sino más que todo porque lo mismo que estabas comentando, como Indiana Jones buscando el arca perdida, pero en este caso, Luis buscando estos físicos que le faltan para completar sus catálogos. Pues muy buena idea. ¿Sabes? Sí, estaría genial hacerlo realmente. Al final, por ahí, bueno, si te viene a la cabeza, metes ahí por Valencia Click, así sea... Sí. Así se gestó el juego, ¿no? Surgió en este momento. Claramente. Sí, así que, bueno, mira, yo como tal te agradezco, siempre agradezco a todos mis invitados porque de verdad qué bueno y qué ameno es conversar con una persona que está allá, pero no se olvida que al final todo lo que es costumbre, cultura y el buen hablar se mantiene siempre en casa, ¿me entiendes? Y desde Valencia queremos resaltar eso, que el talento está ahora mismo como por allá un poco, pero sí que viene desde acá. Así que muchísimas gracias, Luis. A ti, Omar. Te agradezco de verdad el tiempo y pues vamos a estar pendientes con todo lo que es lo nuevo que se viene con esta empresa de Luis como tal. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias.